Y bueno, cracks, todo listo para un nuevo video en el que vamos a escuchar, entre otros personajes, a Hernán Pereira de ESPN, y que bueno, es un tipejo de estos bien antimadridistas, aunque tapadito, es de los tapaditos, de los que echa la mierdita y como quien dice, tira la piedra y esconde la mano. No es capaz de reconocerlo abiertamente, como por ejemplo si lo ha hecho Barack Feber o algún otro periodista como Moy Llorón seguramente también. Así que bueno, es uno de esos periodistas que realmente son los que da miedo, porque es hipocresía pura no poder decir yo soy antimadridista, como sí lo han dicho muchos, pero es que utilizan cualquier cosita para echar mierda. En este caso van a hablar un poco de lo que ha sido la lesión de Carvajal y que le ha mantenido apartado. Ciertamente es una realidad, muchas cosas que se comentan aquí, y bueno, la realidad es esa, pero mucha atención porque Richard Méndez, por cierto, paisano de este servidor, le pone en su sitio porque es llamativo lo que empieza a comentar y cómo le responde de una manera para mí absolutamente brillante. Así que lo de siempre, una sola cosita es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a empezar escuchando este clip en el que él le empieza a tirar toda su mierda, después escuchamos lo de Richard Méndez y pues ya podemos dar una opinión final. Vamos a darle play. Ahora. Yo escucho a la pareja y dice, perfecto, Militao. Tomando Lucas Vázquez, Valverde. A ver, lo de Lucas Vázquez sin duda que va a ser la opción A. Eso no hay ninguna duda, va a ser la opción A. Porque ya jugó ahí, por más que no es su puesto habitual. Militao no puede ponerlo por derecha, eventualmente podrá ponerlo, pero digo, un equipo que tiene tan pocos centrales porque es un equipo que redujo esa posición en la cancha tan importante, y a veces se lesiona Rudiger, a veces se lesiona el propio Alaba, se lesiona también el propio Militao, ha tenido que improvisar a Tchouaméni, que ha rendido en esa posición. No puede darse el lujo de decir, no tengo un lateral por derecha y pongo un central para que sea mi sustituto de Lucas Vázquez. Lo de el uruguayo Valverde sería desperdiciarlo. Yo pregunto algo. A ver, yo creo que para empezar podemos hacer una pequeña pausa aquí, es decir, déjenme decirles algo porque hasta aquí el mensaje está perfecto. Creo que tiene muchísima razón en lo que dice. Me parece que dice las cosas tal y como son. En este caso habla de que desperdiciar a Valverde para colocarlo de lateral, que yo creo que va a ser la opción más viable que vaya a tener Ancelotti de aquí a un tiempo. Me parece bastante coherente lo de Militao, de que no hay muchos centrales. Hasta aquí estamos absolutamente bien. Creo que hay que ser un ciego y un estúpido para no reconocer que hasta aquí el mensaje iba muy bien tirado. Pero aquí es donde se tuerce un poco la cosa y donde me pareció bastante llamativo y donde sacas absolutamente la estupidez que acompaña al antimadridismo. Vamos a escucharlo. Pregunto algo y acá me... A ver, caliéntese, Pereira, que pasa lo En trae. la fábrica no haya un jugador. En la fábrica no hay un jugador. No hay lateral derecho en nuestro fútbol, en nuestro mundo. Cuando no hay un jugador, recurro a los juveniles y traigo un muchacho y lo siento en los bancos y suplentes. Y cuando estoy ganando 3-0, digo, vení, entra, pibe, entra, Richard, entra. Lo pongo, partido 3-0, sin presión, juega 10 minutitos. Segundo partido, Champions, gano 4-0. Vení, faltan 20 minutos, entra. Y lo voy formando, lo voy fogueando, lo voy consolidando. No hay lateral derecho en las divisiones inferiores del Real Madrid. Están perdiendo el tiempo, entonces todo es saco plata. Estamos de joder, señores, por favor, es hora de que aparezca un jugador por derecha, por favor. Entonces, claro, saco plata y compro. Es cierto. ¿Para qué? Hasta ahí, como les decía, ya empezó la demencia, el relato este, y sin decirlo todos tenemos muy claro hacia dónde va destinado este ridículo mensaje. Lo único que le faltó fue decir que cojan el ejemplo del Barcelona, que ha sacado no sé cuántos canteranos y no sé qué. Y yo siempre lo he dicho, a ver, el Barça creo que el único canterano así top, que yo creo que va a ser top y que tiene todas las cualidades para hacerlo es Lamine Yamal. De resto, son futbolistas que si el Barça tuviera dinero para fichar a Davis, a Alexander Arnold, a Kevin De Bruyne, a Haaland, muchos de ellos estarían todavía en el filial, o estarían cedidos, o estarían en los destinos que seguramente iban a terminar. Por eso me parece realmente ridículo. Entonces dice, que el Madrid no tiene para sacar a alguien de la cantera, pero si el Madrid ve que el modelo de negocios que ha creado le ha funcionado de la siguiente manera para poder vender y de esa misma manera fichar a futbolistas que se supone que son los mejores en su posición, como el Madrid se iba a quedar con Sergio Reguilón, y no iba a utilizar ese dinero para fichar, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Ferland Mendy, sabiendo lo que ha dado Mendy y sabiendo la carrera que ha dado Reguilón.
Ahora, que tú me digas que el Madrid no vaya a poder sacar ahorita en esta situación crítica y en la que aparentemente no se va a fichar un lateral, pero que me digas esto como que el Madrid está haciendo las cosas terribles con lo de la cantera, es que es ridículo teniendo en cuenta que es la cantera que más produce futbolistas de primera división en todas las 5 grandes ligas de Europa. Es que es sencillamente ridículo. Les digo, utilizan cualquier cosa para echar mierda al Real Madrid. Y la tenían bombita, la tenían facilita. Pudo haber echado mierda con toda la razón del mundo con el tema de los centrales. Se hubiera ido por ahí y es que hubiera destruido a Florentino Pérez y con toda la razón del mundo, téngalo por seguro. Pero como siempre les digo, ellos se inclinan más que todo como para hacer ver al madridista, no, mira, ustedes están haciendo las cosas mal, fíjense en el ejemplo del Barcelona, todo lo que ha hecho con los jóvenes y lo que es sencillamente brillante. Y precisamente este señor que está aquí de segundo de izquierda a derecha, que se llama Richard Méndez, le va a decir algo muy interesante ahorita en breve y creo que por eso que también he decidido traer este video. Porque bueno, no sé si Richard Méndez es del Real Madrid, del otro día lo vi con una gorra del Barça, es como un fanático del fútbol, seguramente tendrá un equipo predilecto, pero es un tipo que muy pocas veces suele equivocarse, muy pocas veces lo he visto dando patinazos como en el caso de Hernán Pereira en este caso. Vamos a escuchar ahora lo de Richard y con eso damos una pequeña reflexión final, mis queridos cracks. Y bueno amigos, aquí está el segmentico que quería colocar para finalizar este pequeño video. Lo vende porque no lo quiere en el primer equipo. Si aparece no hay lugar, no lo ve. la estrategia. Ahí está lo que les decía, porque él está sufriendo mucho porque dice que el Madrid está vendiendo a los futbolistas de la cantera, pero si le ofrecen dinero por futbolistas que no les da para ser por lo menos complementos de una plantilla, cuando el Madrid ha tenido oportunidad como con Nacho, como con Lucas o como con Carvajal, ahí los ha dejado porque han demostrado que son valiosos para la plantilla. Tan sencillo como eso. Ahí está el caso de Vallejo, que bueno, ya creo que está de más. Y mira que Richard Méndez todavía le dice, pero es porque no tienen sitio en la primera plantilla y me parece que es más o menos por donde va a ir el Real Madrid también. No lo quiero. No, la estrategia, no. Viste de la fábrica, no servís para el primer equipo, no servís. Tiene que ser un fenómeno muy bueno. No tienen paciencia con los jóvenes o con los jóvenes formados. Entonces agarran y lo venden, claro, por supuesto. Antes de regalarlo, hago algo de plata. Pero no es que la política está equivocado. El resto de equipos del mundo pueden formarse. No, estoy equivocado, estoy equivocado. Ellos quieren figuritas, los que vendan camisetas, jugadores con nombre, con Pero ¿quién no quiere tener a Kylian Mbappé? ¿Quién no quiere tener a Vinicius Junior? Que prácticamente le ha tocado formarlo al Real Madrid, porque es cierto que ya Vinicius sabía jugar al fútbol y que se sabía más o menos, o se podía prever que iba a ser un demonio en lo futbolístico, se podía prever a la perfección, eso lo podíamos tener todos muy claro. Pero ¿quién no quiere tener a Kylian Mbappé? Pregúntale al Girona, pregúntale a la Real Sociedad, pregúntale al Wolverhampton si no quisiera tener a Kylian Mbappé. Es que me parece realmente ridículo. Y mira lo que le dice Richard Méndez. Si no cabe en el 11 titular, el jugador de la bandita que porque hoy Barcelona utiliza a los jóvenes, Hernán. Porque no tiene equipo, porque no hay de dónde, no hay dinero para fichar. Si tuviera para fichar, no usaba canterano. Es una realidad. Pues pero está bien, entonces tú tienes la razón por eso. La política de estos equipos, compro y compro. No es formo y consolido. Compro y compro. Los que vienen de la cantera no me sirven para nada. Los tiro, los vendo, los remato. Bueno, te un poquito de... Es una forma de trabajar que ha sido del Real Madrid. Bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo y mira que lo que les decía Richard Méndez, que la cogió rapidito, le dice, pero es que el Barcelona está usando los canteranos, que le ha salido bien alguno que otro por el simple hecho, mis queridos estimados, de que ellos no tienen dinero para fichar cracks. Entonces, ¿por qué han estado intentando fichar a Nico Williams? ¿Por qué han estado intentando fichar a Haaland? Bueno, han filtrado que les hubiera gustado fichar a Haaland. Porque sencillamente la mayoría de los canteranos que tienen no les vale. Dice que la mayoría quieren figuritas. Todos los equipos del mundo con posibilidad de fichar van a preferir ir a fichar a un futbolista que les va a garantizar ciertas cosas que seguramente un canterano falto de experiencia y probablemente falto de nivel no les va a poder asegurar. Es que me parece increíble y me alegra mucho que haya llegado Richard Méndez y se lo haya puesto clarísimo y le haya puesto en su sitio. Me parece exageradamente importante que a esta gentuza se le diga las cosas como son. Pero nada, en este momento es despedirme. Por supuesto, me hacen saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.